¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que ya deseando que empiece ese partido de la Supercopa, ese clásico, que ya os decía yo que yo no quería un clásico en Arabia, que me da un poco menos de miedo el Barça por cosas que os contaré mañana mismo antes del partido, pero que me sigue dando bastante miedo ese duelo entre el Madrid y el Barça, en el que con un título menor como es la Supercopa puedes tener un daño mayor como sería el de caer ante el equipo de Hansi Flick de una manera, pues no sé, como cayó el año pasado Ancelotti 5 veces, en las que solamente compitió de verdad en la final de la Copa del Rey y el resto fueron auténticos meneos del Barça. Pero bueno, más allá de eso, en este vídeo os quiero hablar de Nico Williams. En su momento ya os conté cómo el jugador que podría ser el sustituto de Vinicius, en el caso de que Vinicius decidiera mantenerse enrocado en su postura de ganar más que Mbappé y por lo tanto no renovar con el Real Madrid, sería Nico Williams, sería el extremo internacional español del Athletic Club. Os voy a ahondar más en por qué Nico Williams está a tiro del Real Madrid, renueve o no renueve Vinicius, se vaya el brasileño o se quede. El escenario del verano, del mercado de verano para el Real Madrid, porque como ya sabéis, la decisión del club en el mercado de enero es no mover ficha. Salió Endrick en forma de cesión al Olympique de Lyon y el Real Madrid no va a dejar salir a nadie más, a pesar de que tiene bastantes ofertas por algunos de los jugadores menos habituales, Mastantuono, Brahim, Gonzalo y hasta Ceballos tienen ofertas o peticiones para salir del Real Madrid, pero la realidad es que el Madrid no va a dejar salir a nadie, pero tampoco va a darle a Xabi Alonso lo que necesita, que es un central de jerarquía para suplir las ausencias prolongadas de Militao, las ausencias no prolongadas pero sí reiteradas de Hausen y las dudas que genera el estado físico y el rendimiento de Rüdiger y sobre todo el rendimiento de Raúl Asencio, que cuanto más minutos juega, menos nivel da para el Real Madrid. Pero bueno, decidido que el Madrid no va a fichar en enero y que va a esperar al verano a rehacer, a reconstruir la plantilla, ahí entra en liza la opción de Nico Williams. Hoy, día 10 de enero, ¿se puede decir que Nico Williams va a ser jugador del Real Madrid la próxima temporada? No. ¿Se puede decir, se puede asegurar que no va a ser jugador del Real Madrid la próxima temporada? Menos. ¿Por qué? Porque la realidad es que el extremo internacional del Athletic Club, el pequeño de los hermanos Williams, decidió el pasado verano renovar con el Athletic Club hasta 2031. Lo hizo ampliando por segunda vez su cláusula de rescisión, que pasó de esos 45 millones a los 87 millones que es ahora el precio de esa cláusula de rescisión, pero lo hizo después de sufrir un segundo varapalo de ver cómo se frustraba su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Cuando Nico Williams, después de haber estado cerca de ser jugador del Barça justo después de la Eurocopa, en aquel verano en el que lo recordaréis, todos los internacionales españoles del Barça, desde su amigo Lamine hasta Pedri, hasta Dani Olmo, todos los que estaban ahí, Valde y compañía, intentaron seducirle y le sedujeron para fichar por el Barça, porque es normal, cuando estás en el Athletic Club, si te llama el Barça, es tentador, es muy tentador, sobre todo con una generación buena como tiene ahora el Barça, con los Lamine, Pedri, Cubarsí, Valde y compañía. La realidad es que en aquel momento el Barça no pudo ejecutar el fichaje de Nico Williams porque su situación económica absolutamente dramática no le permitía no ya inscribir al jugador, que incumplía todas las normas del fair play financiero y del tope salarial que se autoimponen los clubes de la liga, sino es que no tenía ni cómo financiar los 45 millones de la cláusula que había que abonar al Athletic Club, y por eso el Athletic se enfadó tanto con el Barcelona, por marear al jugador cuando ni siquiera tienen la capacidad económica de comprarlo. Una situación absolutamente dantesca, absolutamente delirante y kafkiana para los responsables de Ibaigane, que veían cómo mareaban a su jugador, pero no depositaban el pago de la cláusula. Ese mareo, y ya fue, digamos, inverso, el agente de Nico Williams
se reunió con Deco a final de la temporada pasada y volvió a reactivar la opción de que Nico se fuera al Barça. Al final, el Barça decía que podía pagar esa cláusula, pero estaba viendo cómo encajar a Nico Williams en el fair play financiero, en el tope salarial. Y como Nico y sus agentes sabían lo que ocurrió con Dani Olmo hace justo un año, en el mes de enero del año pasado, exigieron al Barcelona garantías por escrito de precisamente poder ser inscrito como jugador de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona. En el caso de que el Barça no pudiera inscribir a Nico Williams con fecha tope 31 de agosto, Nico quedaba libre y el Barça tenía que perder los 45 millones que habría depositado como pago de su cláusula al Athletic Club y se quedaría sin 45 millones sin Nico Williams. Obviamente el Barça no pudo firmar esa cláusula, se negó y por lo tanto Nico decidió renovar con el Athletic. Su situación actual es que Nico tiene muy claro que esta va a ser su última temporada en el Athletic Club, porque cree que el club se le queda pequeño, porque ya ha ganado la Copa del Rey con el Athletic Club, porque ya ha intentado, sin lograrlo, alcanzar la final de la Europa League con el Athletic Club y porque ya se ha dado el gustazo de jugar esta temporada en Champions con el Athletic Club. Él considera, y su entorno familiar está de acuerdo, en que tampoco puede llegar más allá como jugador profesional de lo que ya ha conseguido en el Athletic Club y que necesita dar el salto a un club de mayor potencial económico, no más grande, porque para alguien de Bilbao lo más grande es jugar en el Athletic, lo más grande. Pero él busca una grandeza de otro tipo, busca una grandeza de poder competir por títulos nacionales e internacionales. Y eso solo te lo garantiza en España el Barcelona y por encima del Barcelona el Real Madrid. Por eso Nico Williams está a tiro, porque la primera vez que los agentes de Nico Williams ofrecieron al jugador fue justo el año que acababa contrato, es decir, en el verano de 2022, y hablaron con el Real Madrid en enero. En aquel momento Vinicius estaba saliéndose y el Real Madrid, a pesar de que Nico podía quedar libre y ser un fichaje interesantísimo, no contempló la opción porque sabía que era un jugador que jugaba en el sitio de Vinicius y dijeron: tenemos al mejor del mundo en la demarcación de extremo zurdo, no nos encaja, no nos cabe un jugador como Nico Williams, que siendo buenísimo no es, o al menos en aquel momento no era tan bueno como Vinicius. ¿Qué ha pasado? La situación actual de Vinicius y el rendimiento actual de Vinicius dista mucho de aquel Vinicius de hace 18 meses. Aquel Vinicius que mereció el Balón de Oro y que se lo robaron. Y por eso el Madrid, en el caso de que Vinicius no renueve, sí se plantearía y sí le encajaría la operación Nico Williams, a pesar de que el Athletic obviamente se remitiría a los 87 millones de cláusula, que es mucho más dinero que 45. Pero con la edad de Nico Williams y el valor de mercado de Nico Williams, 87 millones no parece una cifra disparatada. Esa sería la primera alternativa para la llegada de Nico Williams al Real Madrid, que sería la salida en verano de Vinicius en un traspaso siempre por encima de los 130-140 millones de euros. La segunda vía es la salida de Rodrigo Goes. A Rodrigo le ha cambiado la vida en el último mes. Se ha quitado la mochila de los 32 partidos sin marcar, ha conseguido 3 goles, uno en Champions, otro en Liga y otro en la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid. Ha conseguido volver a ser titular e importante para Xabi Alonso y está jugando mejor que Vinicius. Pero eso no le garantiza la continuidad en el Real Madrid de la próxima temporada. De hecho, si el Real Madrid, como parece, acaba la temporada en blanco, el Real Madrid va a vender o va a intentar volver a vender o volver a poner en el mercado a Rodrigo Goes. Igual que intentaría poner en el mercado algún que otro jugador cotizado porque necesita dinero para reconstruir el equipo. Si Rodrigo Goes, al que Guardiola sigue echando el lazo, al que Guardiola sigue tentando, al que Guardiola sigue monitorizando y deseando incorporar a su equipo, acaba saliendo del Real Madrid, como la cifra sería similar a esa cláusula de rescisión de Nico Williams de 87 millones de euros, también se le podría abrir la puerta de la llegada del Real Madrid al pequeño de los Williams con la salida de Rodrigo Goes. Lo que tiene claro Nico Williams es que este verano va a salir del Athletic. Su primera opción es el Real Madrid, porque él quiere quedarse en la Liga Española, porque a él no le apetece marcharse a Inglaterra. Pero si el Real Madrid, o porque renueva Vinicius,
o porque renueva Vinicius y se queda Rodrigo Goes, decide que no quiere a Nico Williams, Nico saldrá del Athletic, obviamente con destino o a la Premier o al Paris Saint-Germain. No le quedan más salidas y más clubes que puedan pagar esos 87 millones de cláusula a los que se remite constantemente el Athletic cuando le preguntan por Nico Williams. Así que amigos, nada más. Mañana habrá un vídeo de cómo se siente el vestuario del Real Madrid ante la final de la Supercopa ante el Barcelona, ante el Clásico. Yo me despido de vosotros, dadme un like si os ha gustado un vídeo, hacedme saber en comentarios si vosotros, en el caso de salida o de Vinicius o de Rodrigo, pagaríais los 87 millones de la cláusula de rescisión de Nico Williams. Si preguntáis mi opinión, yo los pagaría. Me parece un jugador que en el Real Madrid daría un paso adelante en su carrera y que sería un jugador que, además de que colectivamente presiona como uno más, es un jugador con muchísimo margen de mejora y capaz de determinar partidos. Así que yo, en caso de salida de Vinicius o de Rodrigo, sí ficharía a Nico Williams. ¿Vosotros? Nada, madridistas, me despido. ¡A la Madrid!